Hola, hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Personas y Organizaciones. Mi nombre es Nairet Carvajal y junto con mis compañeras somos estudiantes de Ingeniería en Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso. Aguante la UB. Y luchamos día a día por aprobar y sobrevivir a la carrera. Y hoy, sí, lo sabemos, el tema suena un poquito a charla de oficina con un café frío en las manos. Las relaciones con los empleados y el rol de los sindicatos. Pero les aseguramos también que se sorprenderán de cómo este tema define el éxito o el fracaso en las organizaciones de hoy. Mi nombre es Paulina Casas y si alguna vez pensaste que las relaciones laborales eran solo cosa de recursos humanos, que se resuelven con un par de correos y una reunión al año, te vas a llevar una sorpresa, porque lo que sucede entre las personas dentro de una empresa, esa red invisible de conversaciones, acuerdos y desacuerdos, define directamente su éxito, su ambiente y sobre todo su futuro. O sea que no es algo etéreo, es algo que se vive en el día a día. Mi nombre es Trinidad Campuzano y para abordar este tema nos apoyaremos en un crack, como Hidalberto Chavenato, quien sostenía que las organizaciones modernas ya no dependen solo de la tecnología o el capital, sino de su capacidad para gestionar personas. Y no es una frase de autoayuda, es una realidad estratégica. Chavenato es uno de los principales referentes latinoamericanos en administración y recursos humanos, con más de 30 libros que son la base en muchísimas universidades de América Latina, incluyendo el UB. Soy Fernanda Quebeque y no tienen ni idea en cuántas evaluaciones nos salvó este autor. De hecho, ya perdí la cuenta. Demasiadas. Sí, es verdad. Continuando con el tema, creo que es vital destacar que las relaciones con los empleados van mucho más allá de la cordialidad. Implica una estructura sólida de comunicación, reconocimiento, desarrollo profesional, participación activa y, por sobre todo, respeto. Cuando estas relaciones son saludables, los resultados son tangibles, aumenta el compromiso, mejora el clima laboral y disminuye la frustración. En resumen, la empresa crece y con ello las personas. Exacto, y eso es porque no basta con contratar y pagar un sueldo a fin de mes. Eso es lo mínimo. El verdadero desafío está en cómo tratamos a las personas, cómo las escuchamos, cómo resolvemos los inevitables conflictos y cómo generamos entornos donde puedan desarrollarse profesional y humanamente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de relaciones con los empleados? Hablamos de una comunicación transparente, de un reconocimiento que no sea solo una palmada en la espalda, de condiciones laborales justas y seguras, de respeto mutuo y, muy importante, de participación real en las decisiones. Muy buena información, Trinidad. Y en este ecosistema donde a veces la voz individual se pierde, aparece un actor clave, a menudo un malentendido, los sindicatos. Históricamente, algunos lo han visto como un adversario, pero hoy la visión ha cambiado radicalmente, sobre todo en nuestro país Chile. Totalmente, Paulina. Y para que no crean que hablamos desde la teoría o porque sí, vamos a aterrizarlo en la realidad chilena. Porque ¿sabían que según los datos de la Dirección del Trabajo en diciembre de 2023, la tasa de sindicalización en Chile alcanzó el 21,7% de los trabajadores asalariados? Eso aproximadamente es más de 1.100.000 personas. Esto nos demuestra que los sindicatos no son una reliquia del pasado, sino que cobran una fuerza viva, que está muy relevante en el mundo laboral actual. Este dato, ciertamente, Nayaret, es potentísimo. Significa que más de 1 de cada 5 trabajadores en Chile confía en una organización colectiva para representar sus intereses. Y esto nos lleva directamente a un caso que más adelante mencionaremos, el del Sindicato de Trabajadores de Cencosud, que hace solo unos meses logró un acuerdo histórico sobre bonos, turnos y beneficios. Así es, Fernanda. Fue en abril de este año. Fue una negociación colectiva que involucró a más de 1.800 trabajadores del formato Jumbo. Después de un diálogo intenso pero constructivo que duró 3 semanas, consiguieron mejoras salariales importantes, bonos por productividad y beneficios extra. Y lo más destacable, como mencionaremos más adelante, fue que todo esto se logró sin necesidad de llegar a una huelga. Ese es un claro ejemplo de cómo los sindicatos pueden y deben ser parte de una gestión de talento humano más participativa, estratégica y justa. Y de esto lo haremos hoy, relaciones con empleados y sindicatos como mediadores clave en el mundo laboral de nuestro siglo, el siglo XXI. Gracias, Fernanda. Y para entrar de lleno al tema, primero preguntémonos, ¿qué es realmente la gestión del talento humano?
Para nuestro gran Chiavenato, en la práctica moderna, es el conjunto de procesos para atraer, desarrollar, motivar y retener a las personas que dan vida a una organización, ya que no se trata solo de contratar y pagar, sino de construir relaciones laborales sólidas que impulsen tanto el desempeño de la empresa como el bienestar de su gente. Por supuesto, y dentro de esta gestión, las relaciones con los empleados son el pilar central. Implican desde la forma en que se comunica un cambio organizacional importante, hasta cómo se gestiona un conflicto entre compañeros o cómo se reconocen los logros de un equipo de manera justa y equitativa. Un estudio global de Gallup, por ejemplo, demuestra consistentemente que las empresas con empleados altamente comprometidos son un 21% más rentables. Esa es la prueba de que invertir en relaciones no es un gasto, es una inversión directa en el negocio. Creo que en base a esto podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que una empresa que cuida activamente esas relaciones tiene menos rotación de personal, un mejor clima laboral y, como consecuencia, más innovación. Porque la gente que se siente segura y valorada se atreve a proponer más. Pero cuando esas relaciones se deterioran, el impacto es igualmente directo. Aparece la desmotivación, el presentismo, es decir, estar en el trabajo pero no ser productivo. Y las renuncias y, en el peor de los casos, conflictos legales, que pueden dañar la reputación y las finanzas de una organización. Y es precisamente en este punto donde los sindicatos cumplen un rol esencial como canales institucionales para representar colectivamente a los trabajadores. Más de alguno de estos oyentes estará preguntando, pero concretamente, ¿qué es un sindicato y por qué son tan importantes hoy? Y de eso me voy a encargar yo para explicar. Un sindicato, en simples palabras, es una organización que está formada por trabajadores, que tiene como objetivo principal defender y promover sus intereses comunes ante el empleador. Su herramienta más poderosa es la negociación colectiva, donde se discuten temas cruciales como salarios, horarios, condiciones de seguridad y salud laboral, y entre otros beneficios. En Chile, la negociación colectiva es un derecho fundamental que está garantizado por la ley. Me parece que también debemos destacar que, lejos de ser un obstáculo, un sindicato puede ser un verdadero puente. Como dice Chiavenato, las organizaciones inteligentes no temen el conflicto, sino que lo canalizan mediante estructuras que promuevan el diálogo social. Ese es precisamente el rol moderno de un sindicato bien gestionado, ser un interlocutor válido que agrupa las inquietudes y propuestas de los trabajadores. Y en la práctica, un sindicato puede intervenir una variedad enorme de temas, desde las cuestiones físicas del lugar de trabajo, como la iluminación o la ergonomía, hasta la creación de planes de capacitación, la revisión de sistemas de evaluación de desempeño para que sean más justos, la gestión de los turnos de trabajo o incluso la implementación de políticas de inclusión, diversidad y bienestar mental. Muy buena información, Fernanda, y brindan también algo muy fundamental, lo que es una voz colectiva. Porque seamos honestos, muchas veces un trabajador por sí solo no se atreve a plantear una mejora o una queja por temor a represalias a no ser escuchado, sino que el sindicato le da esa representatividad y también ese respaldo. Transforma lo que es una petición individual en una propuesta colectiva, pero claro, con mucho más peso y más legitimidad. Ahora sí, volvamos al caso del que hablábamos anteriormente, Cencosud en Chile, porque este es un excelente ejemplo práctico. En abril de este año, los sindicatos del formato Jumbo lograron un acuerdo colectivo que, como mencionaba Trinidad antes, benefició a más de 1.800 trabajadores. Este acuerdo incluyó, entre otras cosas, bonos trimestrales ligados a la productividad, ajustes salariales sobre el IPC y mejoras significativas en la planificación de los turnos de los trabajadores. Sí, lo más interesante de este caso no es solo lo que se logró, sino el cómo se logró. La empresa evitó una huelga que podría haber afectado sus operaciones y sus ventas, y los trabajadores obtuvieron avances concretos y medibles. ¿Cuál fue la clave de esto? El diálogo. Las mesas de negociación se mantuvieron activas y funcionando durante 3 semanas. Según comunicados de la propia empresa y del propio sindicato, primó el respeto mutuo y la voluntad de encontrar un consenso. Esto es un claro ejemplo que demuestra que cuando hay disposición real al diálogo, todo se puede. Se pueden alinear los intereses. Para la empresa, un acuerdo de este tipo significa estabilidad laboral, trabajadores más motivados y, por lo tanto, una mejor atención al cliente. De hecho, un estudio de la OCDE de 2022 indica que los países con sistemas de negociación colectivo más robustos tienden a tener menores desigualdades salariales y mayor productividad. Para los trabajadores significa mejores condiciones, seguridad y reconocimiento. Mejores condiciones traen como consecuencia una mayor motivación y, por lo tanto, un mejor desempeño.
Es un círculo virtuoso. Y obviamente sabemos que no todo es perfecto y no podemos ser ingenuos. Existen desafíos reales en esta relación. A veces nos encontramos con dirigentes sindicales que carecen de formación de negociación o en gestión. Por otro lado, todavía hay empresas que en pleno siglo XXI ven al sindicato como Voldemort, como el enemigo, y adoptan una postura defensiva o incluso antisindical. Y también está el desafío de la falta de espacios reales y permanentes de participación, más allá de los negociación colectiva cada 2 años. Pero así como hay desafíos, también hay un manual de buenas prácticas que muchas empresas y sindicatos ya están aplicando, y con mucho éxito, por cierto. Por ejemplo, la creación de mesas de trabajo permanentes para discutir temas del día a día, no solo cuando hay un conflicto. El uso de mediadores laborales de la Dirección del Trabajo para facilitar el diálogo. La aplicación de encuestas de clima laboral, que son de forma anónima y vinculante. La inversión en formación para los dirigentes sindicales y también para los gerentes en habilidades de liderazgo, empatía y una escucha completamente activa. Muy interesante tu punto, Nayeret. Todo esto también contribuye a que la gestión del talento humano sea más estratégica, más humana y sobre todo más sostenible en el tiempo. Se trata de pensar de un modelo reactivo que solo apaga incendios a un modelo proactivo que construye relaciones de confianza y también colaboración a largo plazo. Bien dicho, Pauli. Para ir cerrando las ideas de hoy, hemos visto que las relaciones con los empleados no son un lujo, ni un tema blando de recursos humanos, sino una necesidad estratégica para cualquier empresa que quiere crecer de manera sostenible, poniendo a las personas en el centro de su modelo de negocios. Y hemos desmitificado el rol de los sindicatos. Lejos de ser un obstáculo, pueden ser aliados claves si se les integra de manera inteligente en el diseño de políticas internas y en la creación de espacios de participación genuina. La evidencia, como el caso de Cencosud, las estadísticas que compartimos, así lo demuestran. Y como bien diría nuestro autor de cabecera, semidios, Chiavenatos, la clave de la organización inteligente es crear una red de relaciones laborales saludables y que sean adaptables al cambio. ¿Por qué? Todos sabemos que el mundo cambia, el mercado cambia y las empresas que no sepan gestionar su gente con la misma seriedad con la que gestionan sus ganancias, simplemente se quedan atrás. Muy cierto, así que les dejamos una reflexión final para que la comenten con sus colegas o incluso con sus jefes. ¿Cómo es la relación en tu entorno laboral? ¿Se valora realmente la participación? ¿Existen canales efectivos para escuchar a las personas? ¿Se ve al sindicato como un aliado o como un problema? Gracias por habernos escuchado hoy. Si te gustó este episodio, te sirvió o te hizo pensar, compártelo. Dale like en la plataforma en que nos estés escuchando y no olvides seguir las redes sociales de NIB para no perderte nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!